Feliz Pascua de Resurrección, hermanitos. Feliz Pascua de Resurrección. Feliz incluso en la situación en la que nos encontramos en este año, donde estamos viviendo esta situación sin precedentes de coronavirus y donde los niños probablemente no hayan podido celebrar la victoria de Jesucristo con los huevos de Pascua o con la paloma pascual o los conejos de chocolate. Todos esos elementos que utilizamos para celebrar este gran evento, este día que San Juan Pablo II llamaba el domingo de los domingos, ¿no? El gran domingo del año, el domingo de la resurrección del Señor. Y por supuesto, hoy día, lunes, el día del ángel, como acostumbran llamarlo en Italia y en otros países en Europa, en los países de tradición católica o en Polonia, y donde celebramos el hecho de que las mujeres venían compungidas, como sabemos, a la tumba del Señor, y el ángel les dice: al que están buscando no está aquí, ha resucitado, y los espera en Galilea. Entonces, esta buena noticia es la que celebramos hoy, y sabiendo que además estamos viviendo la octava de Pascua, y como saben ustedes, la octava significa que durante estos 8 días nosotros celebramos hasta el segundo domingo de Pascua, en que vamos a celebrar, como siempre, la Divina Misericordia, esa fiesta maravillosa establecida por San Juan Pablo II, a raíz de las revelaciones que recibió su compatriota, la polaca Sor Faustina Kowalska, Santa Faustina Kowalska, a quien el Papa canonizó. Durante todos estos días, como saben, sobre todo aquellos que siguen las lecturas del día, la misa del día o las oraciones del día, recordarán que todos estos días se reza exactamente el mismo oficio, se rezan exactamente las mismas laudes, se rezan exactamente el mismo día de completas, propio del domingo, en las mismas vísperas, y en todas se dice: hoy ha resucitado verdaderamente el Señor, cantemos un himno al Dios nuestro Salvador. Hoy, porque todos estos días estamos celebrando, es un día tan importante, es un día de tal gozo, que la Iglesia no se satisface con celebrarlo un solo domingo, sino que lo celebramos exactamente como tal durante esta octava de Pascua. Y lo seguimos celebrando durante todo el tiempo de Pascua, esos 50 días que nos van a llevar a Pentecostés, ¿no? Si 40 días tomó nuestra penitencia, 50 toma nuestra celebración de la Pascua. Gran sabiduría de la Iglesia. Y un amigo me preguntaba con razón, lo entiendo perfectamente, me preguntaba si yo creo que esta Pascua va a ser celebrada igual como con la alegría de cualquier otra Pascua, sabiendo que en las circunstancias en las que estamos de esta locura del coronavirus, nosotros vamos a poder celebrar auténticamente la Pascua, sabiendo que por un buen tiempo, y no sabemos hasta cuándo, no vamos a poder recibir la Sagrada Eucaristía, que es el centro y culmen de nuestra fe como católicos, ¿no? Y yo estoy convencido, por las palabras que ustedes deben haber escuchado este domingo de resurrección del Papa Francisco, que la esperanza no falla y que la victoria de Jesucristo es una realidad que es efectiva hoy. Esta no es una conmemoración de algo que pasó hace 2000 años. Esta es la verdadera victoria del Señor. Y en consecuencia, aún en medio de la carencia de la Eucaristía,
aún en la dificultad de las situaciones en las que nos encontramos, la Pascua sigue siendo la victoria suprema de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Y eso qué cosa significa? Significa no que ya no pecamos o que no morimos. Nosotros sabemos que seguimos siendo pecadores y por eso la iglesia nos ofrece el sacramento de la confesión y sabemos que vamos a morir, todos morimos. Pero ¿qué significa la victoria de Jesucristo sobre el pecado y de la muerte? Significa que ya no tiene la última palabra, que el pecado ya no permanece en nosotros como una mancha eterna que no podemos borrar, como una mancha indeleble. Ya no. Tenemos el sacramento del bautismo y tenemos la confesión. Tenemos el perdón de los pecados, tenemos el acto de contrición perfecta. Y por otro lado, la muerte ya no es este abismo oscuro que nosotros vemos en esos textos hermosos del Antiguo Testamento. Por favor, no me deje llegar a la muerte, que ha cambiado completamente con un San Pablo que dice: para mí la muerte es la victoria, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora la muerte ya no es ese lugar oscuro, es el tránsito hecho por Jesucristo en el que Él nos ha precedido. ¿Para qué? Para resucitar, para que veamos esa victoria y para que participemos de esa victoria. Entonces, hermanos, estamos pasando por situaciones difíciles, pero como meditábamos el Viernes Santo cuando pasábamos revista a ese texto maravilloso del cardenal Ratzinger escrito hace más de 30 años, esta fue la situación en la que vivieron los primeros cristianos cuando eran perseguidos. No podían celebrar la fe, pero celebraban la Pascua. Y muchas veces, cuando no estaban acompañados de un sacerdote, cuando eran comunidades perseguidas, ocultas, y no tenían cómo celebrar la Eucaristía, celebraban la Pascua. Y se alegraban de la Pascua y repetían: Jesucristo ha resucitado. Entonces, por supuesto, ellos sabían que sin el domingo no podían vivir, ¿no? Sin la celebración del domingo no podían vivir. Pero cuando el Señor disponía las situaciones particulares de persecución en las que se encontraban, y que se ha repetido con tantos hombres y mujeres heroicos, mártires a lo largo de la historia. Cuando pensamos, por ejemplo, en el cardenal vietnamita, el cardenal Van Tuan, este gran testimonio de vida de persecución, cómo solo alguna vez le permitía, alguien lograba infiltrar un poquito de vino y un poquito de hostia para celebrar la Eucaristía, pero cómo se pasaba años rezando el rosario con sus dedos, porque en la cárcel comunista de Vietnam no le dejaban hacer nada. O cuando pensamos en aquellos cristianos que no podían celebrar la Eucaristía en los países comunistas de la órbita soviética, en Checoslovaquia, esos sacerdotes prisioneros, esas comunidades que rara vez veían un sacerdote, y cuando veían el sacerdote, lo primero que hacían era pedir el sacramento de la confesión y luego una celebración de la Eucaristía, con el riesgo de la propia muerte. Entonces, esa es la verdad. Esos cristianos nunca dejaron de celebrar la Pascua con la máxima alegría que podían. Y muchas veces ni siquiera contaban con los elementos mínimamente externos, una comida un poquito mejor, unos huevos hervidos que eran símbolo de la resurrección, ¿no? De esa vida que está encerrada, como estaba la vida en una tumba, y que luego rompe el cascarón, rompe la tumba y sale a la vida. Por eso el huevo de Pascua es un símbolo tan emblemático, pero no eran los huevos de chocolate de la sociedad, digamos, más consumista y más organizada que vivimos ahora. Los primeros huevos eran huevos de verdad, de gallina, ¿no? Pintados. Y recuerdo que participando de los cristianos, con los cristianos perseguidos fuera de las llanuras del Nínive, cuando estuve años atrás en Erbil, en Irak, en el norte de Irak, entre esos cristianos perseguidos,
Recuerdo cómo una señora me regaló un huevo antes de la misa de Pascua, justo antes de la misa de Pascua, un huevo de gallina de verdad pintado, para que fuera lo primero con lo que yo rompiera el ayuno, ¿no? Y fue para mí como un sacramental, de verdad, hermanos, porque yo participé de esta misa muy extensa, ¿no? En el rito caldeo, que es el rito de estos hermanos católicos en Irak, que habían sido desplazados por la fuerza brutal de ISIS, ¿no? Del Estado Islámico. Y poco después de la misa, determinada la misa cerca de medianoche, yo tuve que tomar un taxi para irme al aeropuerto de Erbil, porque ya regresaba, en ese entonces viajaba a España para después regresar a los Estados Unidos, ¿no? Y recuerdo que efectivamente en el taxi que me llevaba al aeropuerto en Erbil, saqué este huevo y lo comí rompiendo el ayuno, ¿no? Porque los había acompañado en el prolongado ayuno que hacen nuestros hermanos caldeos, los de rito caldeo, católicos de rito caldeo. Y fue para mí una renovación de lo que significaba el huevo en nuestras sociedades con un poco más de abundancia, ¿no? Donde podemos comprar los huevos de chocolate y podemos compartirlos, esconderlos para los niños. Pero ese es el origen cristiano. El origen cristiano es un origen profundamente basado en la esperanza de saber que la victoria de Jesucristo es una victoria definitiva. No es una victoria a la que, bueno, le falta porque no puedo recibir la Eucaristía, le falta porque no puedo salir de casa, le falta porque no puedo ver a mis seres amados, le falta porque yo estoy aislado. No, es una victoria que triunfa sobre esto. Entonces, por eso, alégrate, alégrate, hermano, hermana, alégrate, porque Jesucristo ha resucitado y esa victoria es una victoria definitiva. Y tu carencia, la mía, las circunstancias difíciles por las que estamos viviendo, todo eso pasa. Como decía un beato suizo, solo la eternidad perdura. Y a través de su resurrección, eso es lo que nos ha regalado Jesucristo, la eternidad. Entonces, alégrate sin mancha ni sombra. Ya tendremos tiempo de preocuparnos de las cosas que tenemos que preocuparnos. Pero ahora, en estos días, alégrate, alegrémonos y démosle gracias a Dios por su victoria definitiva, porque esa es la fuente de la esperanza que necesitamos para transcurrir los días difíciles que hemos pasado y que probablemente todavía nos espera. Feliz Pascua nuevamente y que tengas un buen día.